es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. A la parte práctica del ministerio del Señor. Y en este capítulo tenemos varias actividades que el Señor llevó a cabo, una tras de otra, y así es que vamos a ir en orden abordándolas y tratando de extraerle la bendición que cada uno de esos pasajes tiene. Entonces estamos ahí, Evangelio de Marcos, capítulo número 6. Y entre una de las cosas que nos va a presentar Marcos es ese milagro. ¿Se recuerdan cuál es ese milagro? De la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Con 5 panes y 2 peces. Entonces vamos a verlo más adelante en detalle. Pero empezando, queremos mencionar que aunque los primeros 29 versículos de este capítulo 6 se produce una cierta calma en la intensa actividad del Señor, vamos a ver que resalta esto, que Jesús regresa nuevamente a Nazaret. Ya habíamos visto en el capítulo 3 que había estado en Nazaret y se recuerda que lo sacaron de la sinagoga, ¿verdad? Y ahora está regresando nuevamente a Nazaret. Luego tenemos que envió a los 12 discípulos a predicar y ellos le informaron a su regreso sobre la misión realizada. Después alimentó a 5,000 personas, que es la imagen que vimos al principio. Luego vamos a ver al Señor caminando sobre las aguas del mar. Y en quinto lugar tenemos que sanó enfermos en la región de Genezaret. El capítulo finaliza con las actividades de Jesús alrededor del mar de Galilea. En lugares de la ribera occidental, Jesús era tremendamente popular en aquellos días que constituyeron el punto culminante de su ministerio. Quiero que le pongan atención al punto 2, cuando él envió a los 12 discípulos a predicar y ellos le informaron a su regreso sobre la misión realizada. Ténganlo presente porque vamos a hacer una pregunta cuando lleguemos a un punto donde el Señor los ha enviado y vamos ahí a tratar de establecer qué pasó, porque hay algunas preguntas en relación a eso. Entonces el versículo 1 dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿De dónde salió Jesús? Tendríamos que ir al capítulo número 5 para saber dónde estaba. Y se recuerdan qué fue lo último que vimos en el capítulo 5, cuando él iba camino a la casa de Jairo. Y le apareció aquella mujer enferma del flujo de sangre. Luego él llegó a este lugar, a la casa de Jairo. Entonces aquí dice, salió Jesús, salió de la casa de Jairo. Y entonces vino a su tierra. La tierra de él era Nazaret. Ahí era donde él se había criado. Y ahí le seguían sus discípulos. También ellos habían estado en la casa de Jairo. Aquí está. Jesús salió de la casa de Jairo en Capernaum. En ambas ocasiones, en Nazaret, él entró en la sinagoga y entró para enseñar la palabra. Aunque fíjense que en la primera vez, como mencionábamos, ellos lo sacaron
de la sinagoga. No fue muy agradable para ellos la visita del Señor ni lo que Él les platicó. Sin embargo, Él está regresando nuevamente y con el propósito de enseñarles. Luego dice que también en ambas fue rechazado. Ambas, las dos veces que estuvo en Nazaret. Fue rechazado por los propios vecinos de su ciudad. La primera vez que salió de ella, descendió a Capernaum y ahí estableció su centro de actividades. Pero luego regresó otra vez a Nazaret porque quería alcanzar con su mensaje a sus vecinos. O sea, él le dio importancia al lugar donde él se había criado. Se recuerdan que el viernes el doctor nos dio con lujo de detalles la vida del Señor y cómo él se crió en Nazaret y cómo fue su niñez y su desarrollo y sus actividades y todo. Entonces él tenía mucho aprecio por la gente de Nazaret. Y prueba de eso es que a pesar de la reacción de la gente, él vuelve para seguirles enseñando y nuevamente es despreciado por la gente de ahí. Aunque no se dice específicamente a qué lugar fue Jesús, los versículos siguientes hacen evidente que se trata de Nazaret, el hogar de su infancia, donde él había trabajado como carpintero. ¿Ven? Interesante, eso lo vimos nos comentó el doctor. O sea, él fue enseñado en la carpintería por José, su padre, y se dedicaba a eso. Y en donde todavía vivía su familia, porque ahí estaba su madre y sus hermanastros. Entonces, Lucas 4 nos relata la primera visita que él realizó. En esa primera visita, él estuvo solo, no hizo ningún milagro y se retiró repentinamente cuando trataron de matarle. En la primera, eso dice Lucas 4. En la segunda visita, que está registrada aquí en Marcos 6, encontramos que sus discípulos ya estaban con él. En la primera no estaban todavía los discípulos, aquí ya estaban con él. Y que sanó a algunos enfermos y que permaneció en ese lugar. Bueno, el versículo 2, bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cuál fue el propósito de su visita a Nazaret? Tal vez deseaba pasar un tiempo con su madre y sus hermanastros, porque no eran hermanos legítimos. Recordemos que un tiempo atrás ellos le habían visitado en Capernaum, preocupados por él. Eso está en Marcos 3, 20 y 21 y Marcos 3, 31, 35. Y luego dice que quizá estaba neutralizando, de haber ido a Nazaret, estaba tratando de neutralizar su fama, porque él no quería que la gente lo abarrotara, porque no le iban a permitir desarrollar el programa que él tenía de evangelización. Entonces él quería como neutralizar esa fama que ya se daba, en cuyo caso ya sabía que Nazaret era el sitio ideal, como finalmente lo vamos a ver. El Señor tenía la costumbre de acudir siempre a la sinagoga. Miren qué interesante. Acudir a la sinagoga en el día del reposo. Donde quiera que él estuviera, si era día de reposo, él buscaba la sinagoga para estar ahí. Él sentía la necesidad de adorar a Dios de esta manera y además la sinagoga era el lugar más apropiado para hacer llegar su mensaje a la gente de ese tiempo. ¿Verdad? O sea, ese era uno de los principales objetivos de él, de dar a conocer la palabra, el evangelio. Su enseñanza asombró a aquellos que le habían conocido. Sus palabras, sus obras, sus prodigiosos milagros, todo ello produjo consternación a sus conciudadanos, lo cual suscitó algunas preguntas. Ellos realmente no creyeron que de Nazaret pudiese surgir alguien como Jesús, porque lo habían visto crecer ahí, jugando con los otros niños. Tuvo su amigo, vimos la semana pasada, y él se desenvolvía en ese lugar de tal manera que
¿quién iba a creer que él era el Mesías? Porque lo vieron trabajando en la carpintería, después dice que trabajó algo de albañilería, y entonces para la gente no era el personaje que ellos esperaban como el Mesías. No tenían fe en uno de los suyos como Jesús, así como no tenían fe en sí mismos. Pero el pasaje nos habla de los hermanastros y hermanastras de Jesús. Y aquí lo vamos a ver en este evangelio de Marcos. Dice en el versículo número 2 que llegado el día de reposo, comenzó a enseñar. O sea, esperó a que llegara el día de reposo, porque ese día se reunían la mayor parte de los judíos, y comenzó a enseñar en la sinagoga. Y como hemos mencionado, lástima que de todo esto no queda una historia, un relato de cuáles fueron las enseñanzas, ¿verdad? Porque solo se menciona que comenzó a enseñar en la sinagoga y dice, y muchos oyéndole se admiraban y decían, está él en Nazaret, está en la sinagoga de Nazaret, empieza a enseñar y los que están ahí presentes lo estaban oyendo y estaban admirados de lo que él les estaba enseñando. Por eso es que yo digo, a mí sí me da curiosidad porque me hubiera gustado saber qué les enseñó para que la gente estuviera admirada, a pesar de que no creían que él fuera el Mesías. Las palabras de él impactaban fuertemente y la gente quedaba admirada. Y por lo menos decían, o sea, hacían estas preguntas. ¿De dónde tiene estas cosas? Se preguntaban ellos, ¿verdad? ¿De dónde tiene estas cosas? No creían que él fuera el Mesías y que el poder que él manifestaba nunca lo habían experimentado antes, por lo menos en la adolescencia de él o cuando él estaba en ese proceso previo a su ministerio. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Ellos sabían que era una sabiduría que le había sido dada, pero mencionan que el Señor tenía sabiduría. Y tener sabiduría no es cualquier cosa, ni es para cualquier persona, porque estamos hablando no de la sabiduría humana, estamos hablando de sabiduría celestial, ¿verdad? Lo que no entendían los doctores en la ley y los líderes de la iglesia, el resto de la gente se admiraba de lo que el Señor les hablaba. Se recuerdan que a los 12 años, en un pasaje de la Biblia, dice que él, en una visita que hicieron sus padres a Jerusalén, al templo, cuando se regresaron de la fiesta, Jesús no iba con ellos. Y lo empezaron a buscar y regresaron y lo encontraron en el templo. Y habían algunos fariseos ahí y estaban admirados de las palabras de él. Y tenía tan solo 12 años. O sea que ya él había dado manifestaciones de una sabiduría que no era normal en una persona, menos en un jovencito de 12 años. Y ellos lo decían aquí claramente, aquí está la pregunta, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Porque ni ellos mismos estaban entendiendo lo que él les estaba hablando. Y luego también preguntan, ¿y estos milagros que por sus manos son hechos, de dónde? ¿Cómo es que él tiene ese poder y esa autoridad para hacer los milagros? Porque ya él había hecho algunas sanidades, ya lo habían visto echar fuera demonios, lo habían visto, según el relato que vimos la semana pasada, en la casa de Jairo, resucitando a la hija de Jairo. Ya habían visto la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Ya habían visto a aquel hombre leproso. También habían visto al hombre que tenía la mano seca. O sea, ya habían muchas manifestaciones del poder. Y ellos se preguntan, ¿y estos milagros que por sus manos son hechos? Realmente, si esta gente hubiera estado más conectada en su parte, en su relación espiritual con Dios, se hubieran dado cuenta que estas eran las cartas de presentación del Señor, como el Mesías, porque nadie podía hacer esas cosas, por lo menos hasta ese momento, en Israel, en Jerusalén, no había una persona que hiciera esto.
se habían dado algunas señales, algunos milagros en tiempo antiguo, en época de los profetas. Pero recordemos que habían pasado ya 400 años desde Malaquías hasta Juan el Bautista, donde no hubo señales del poder de Dios. Y ahora que aparece Jesús, después de 400 años de que los judíos no tenían profetas, ahora están asombrados. Entonces debieron de haber pensado o haber relacionado que realmente ese personaje que estaba ahí con ellos no era el Jesús que ellos creían como ¿cómo se llama? Un ciudadano de ahí de Nazaret. Marcos nos dice que Jesús iba acompañado por sus discípulos, es decir, iba como un rabino. Así que cuando llegó a la sinagoga, le invitaron a tener la enseñanza de la palabra. Y como en ocasiones anteriores, los asistentes quedaron asombrados, sin poder negar la sabiduría de su enseñanza, ni el poder de sus milagros. O sea, eso fue algo notorio. Medio mundo se dio cuenta en Nazaret. Sin embargo, lo sacaron de su tierra. Pero curiosamente, lejos de producir en ellos la fe, el evangelista nos dice que se escandalizaban de él. Yo no sé qué les causaba escándalo a ellos cuando debió de haberles causado buscar más de Dios, meterse más a la palabra, seguirlo a él para aprender más de él, pero no, ellos se escandalizaron, ¿verdad? Con cuánta facilidad el hombre se vuelve irracional cuando se trata de la fe, porque todo esto que estaba haciendo el Señor, obviamente tenía que ver también la fe de los protagonistas, de las gentes que estaban pasando por situaciones difíciles. Dice, pero sus oportunidades se estaban acabando, las oportunidades de los de Nazaret, ya que esta era la última vez en que encontramos a Jesús visitando una sinagoga. Porque se recuerdan que hablamos y vimos que él cambia de estrategia en su enseñanza, no solo en la enseñanza, sino que en el lugar donde él enseñaba. Y aquí iba a ser la última vez que el Señor iba a estar en una sinagoga, así tan libremente. Había comenzado en ellas la proclamación del evangelio, y eso lo vimos en Marcos 1:21. Y fue ahí en donde los fariseos le habían rechazado, en Marcos 3:6, lo vimos. Ahora, en Nazaret, fueron sus paisanos quienes iban a generalizar este rechazo. Y esto iba a provocar algunas palabras del Señor importantes que hasta el día de hoy tienen vigencia en muchas congregaciones de las iglesias cristianas. Cuando ellos se preguntaban de dónde tiene estas cosas, la pregunta de los presentes era razonable en cierta forma. Cuando preguntaban qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos, no cabe duda que lo que estaba operando ahí era ya el Espíritu Santo queriendo guiar las mentes de estas personas a descubrir la verdadera naturaleza de Jesús. O sea, como que tuvieron el estartazo de la curiosidad de notar que había algo diferente en este hombre, y era que el Espíritu Santo quería traerlos a Jesús. Esta cuestión acerca de la verdadera identidad de Jesús fue lo que causó tanto revuelo entre la gente de Nazaret. O sea, ellos estaban prejuiciados porque conocían la vida de Jesús desde niño, y vieron su niñez, su adolescencia, cuando ya fue adulto, y entonces ellos tenían cierta ¿cómo se llama? Forma de ver a Jesús que no les permitía ver en él al Mesías. Había un prejuicio muy fuerte. Y sería también la clave en los próximos relatos. Te dice el versículo número 3. Y aquí está, mire, parte de los prejuicios. Dicen, ¿no es este el carpintero? Para ellos era el carpintero, pero ya estaba dando señales poderosas, no solamente de los milagros que estaba haciendo, sino que de una sabiduría extraordinaria.
que ni los mismos fariseos y los doctores en la ley comprendían. Pero para ellos era el carpintero. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, hermano de José, hermano de Judas y hermano de Simeón? O sea, conocían a la familia. Sabían que ahí él había vivido y que esa era su familia terrenal. Pero también dice, ¿no están también con nosotros sus hermanas? O sea, el Señor, aparte de tener hermanos, tuvo hermanas, ¿verdad? No hermanos directamente, sino que hermanastros, ¿verdad? Pero que ya María había procreado con José a estos muchachos y a estas señoritas. Y ellos sabían que ahí se había criado el Señor. Y esto nuevamente provoca en ellos que se escandalizaran. Se escandalizaban de él porque decía, ¿cómo es posible que el hijo del hijo de José y María, el carpintero, el hermano de estos muchachos, de estas señoritas, pueda tener estas cosas, pueda tener esa sabiduría? ¿Quién le ha dado esa sabiduría? ¿Cómo es que puede hacer milagros con sus manos? Ustedes estaban escandalizados. Pero luego nos va a decir Marcos en el versículo 4, que Jesús les responde. Dice, mas Jesús les decía, y aquí vienen las palabras que decía que hasta el día de hoy tienen un impacto muy fuerte en las diferentes congregaciones. Le dice, no hay profeta, le dice, no hay profeta sin honra, sino, ¿en dónde? ¿En dónde no hay honra para el profeta? En su propia tierra. Curioso, que un profeta no sea honrado en su propia tierra. Y esa era la experiencia que él estaba teniendo ya ahí. Y también dice que no hay profeta que sea honrado entre sus parientes. Porque recuérdense que sus hermanos no creían en él tampoco. Ellos creyeron ya al final del ministerio del Señor, pero casi toda su vida ellos no creían en él. Entonces, no creían sus paisanos de Nazaret, tampoco sus parientes. Y por último, en su casa. No hay honra para el profeta en su propia casa. ¿Y acaso esto no es la historia o la experiencia de muchos pastores, de muchos líderes, que no son reconocidos ni en su tierra, ni por sus parientes, o sea, su familia, y también en su casa? Cuando uno trata con pastores, uno se da cuenta de cómo es la relación entre el pastor y los miembros de su casa. Y quizás es ahí donde menos honra tiene el líder. A veces se tiene más honra con otras personas que con los parientes y con los de la casa. Vemos que no salió de esta zona en esos días, sino que se quedó en las proximidades. Como ya hemos indicado, en su primera visita había sido prácticamente expulsado de la ciudad y se había dirigido a Capernaum para centrar ahí sus actividades. El versículo 5 dice, y no pudo. Aquí hay que detenerse a pensar. ¿Será que el Señor no pudo por falta de poder, por falta de conocimiento de las Escrituras? Dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro. ¿Por qué no pudo hacer? Perdón, ¿sí? ¿Alguien habló? Okay. ¿Por qué no pudo hacer ahí ningún milagro? Salvo, dice, que sanó a unos pocos enfermos en Nazaret. Estamos hablando de Nazaret. No pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Entonces, la razón por la que no pudo hacer ahí ningún milagro no se debía a que no tuviera poder. La razón la vamos a ver un poquito más adelante. En los pasajes anteriores vimos su poder sobrenatural en la naturaleza.
Se recuerdan que calmó los vientos y el mar cuando la barca se estaba hundiendo. Vimos también lo sobrenatural del Señor al echar fuera demonios. Lo vimos en capítulos 5 de Marcos, del 1 al 20. Vimos su poder sobre la enfermedad. Muchos casos de enfermedad que sanó. Y vimos su poder en la misma muerte, en la casa de Jairo. Marcos 5, 21 al 43. Dios respeta la libertad que Él mismo en su soberanía ha dado a todos los hombres. La única forma de disfrutar del poder de Dios en nuestras vidas es por medio de la fe. Mire, una palabra de 2 letras. La incredulidad ata las manos de Jesús, porque el reino que Él predica no es un poder que se impone, sino una oferta de amor que se recibe en libertad. O sea, ya llevamos 2 aspectos ahí interesantes, la fe y la incredulidad. Dice que este es un pasaje bíblico muy notable, pues nos dice que no pudo realizar ahí ningún milagro por causa de la incredulidad de ellos. O sea, ¿cómo puede haber incredulidad en las personas cuando se tienen las evidencias palpables de gentes que él les benefició, devolviéndoles la salud, dejándolos libres de la opresión de los demonios y dándoles de nuevo la vida? ¿Cómo es que se puede llegar a tener incredulidad? El único límite para la omnipotencia de Dios es la incredulidad. Esto es lo que va a marcar muchas veces la relación de una persona con Dios, la incredulidad. La fe es el único requisito para poner en acción el poder de Dios en la salvación. Isaías nos dice en el capítulo 53, versículo 1, ahí se revela tan elocuentemente la salvación de Dios. El profeta inició dicho capítulo con las siguientes palabras: ¿quién ha creído a nuestro mensaje o anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Son 2 preguntas interesantes que el profeta no obtuvo respuesta de los judíos cuando él les planteó estas 2 preguntas. Y obviamente que el mensaje había sido predicado, había sido anunciado a los israelitas. Y en ellos se había manifestado el poder de Dios. Si no, recordemos cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto. Abrir el Mar Rojo, eso nunca más en la historia se ha vuelto a repetir. Y ahí estaba revelado el brazo del Señor. Y tantos profetas subieron que el Señor envió a Israel y a todos los profetas los mataron. Bueno, dice el versículo 6. Estaba asombrado. Esto hay que ponerle atención. Mire. Estaba asombrado. ¿Quién? El Señor. ¿De qué estaba asombrado? De la incredulidad de ellos. O sea, que el Señor se haya asombrado, eso es muy significativo. Dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Los evangelios solo registran 3 ocasiones en que el Señor se haya asombrado. La primera, una vez por la fe que demostró el centurión romano, ¿se recuerdan? Cuando le dijo, solo di tu palabra, no es necesario que entres en el techo de mi casa, solo di tu palabra y mi siervo va a sanar. Y le relata a él cómo era su relación como centurión con sus soldados. Y el Señor se asombra de la fe de este centurión romano, o sea, un gentil. Otra mujer gentil, la fe de la mujer cananea, que era Sirofenicia, que se relata en Marcos 7, 24 al 30. El segundo caso. Y en tercer caso, el Señor está asombrado de la incredulidad de sus paisanos en Nazaret. Esas 3 veces la Biblia las deja registradas
como ocasiones en que el Señor se haya asombrado. En las dos primeras, de la fe. En la tercera, de la incredulidad. Y esto lo que relata o nos dice es que en la iglesia sucede esto. Hay personas que tienen fe, pero hay personas que son incrédulas. Y esto nos deja constancia de la importancia que la fe y la incredulidad tienen para el Señor. Para el Señor es importante esto, la fe o la incredulidad. No es de extrañar que al Señor le resultara extraño que los hombres, viendo tan de cerca, la luz del mundo, o sea, a Él, y la gloria del cielo, volviesen las espaldas a ellas. O sea, no había más que hacer. Ante semejantes manifestaciones de poder del Señor y de su sabiduría, no se podía hacer nada más. O sea, la incredulidad era de tal magnitud que el Señor está asombrado. La incredulidad es un pecado. Y es un pecado bien serio. Y es el pecado más antiguo del mundo. Entró por primera vez cuando Eva prestó oído a las falsas promesas del diablo en vez de creer en la palabra de Dios. Por causa de su incredulidad, el pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto. Mire las consecuencias. La incredulidad arrastra al hombre a negarse a la evidencia, a cerrar sus ojos al testimonio más claro y a creer, sin embargo, en falsedades. La incredulidad es el único pecado que Dios no puede perdonar. Aparte, por supuesto, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Eh? Nos dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, o sea, el incrédulo, ya ha sido condenado. Mire lo terrible que es la incredulidad. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, esto que se mira tan simple, tan sin importancia, que es la incredulidad, si uno se detiene a leer ciertos pasajes como Juan 3:18, se da cuenta que la incredulidad es algo demasiado importante y serio, por lo menos a los ojos del Señor. Puede ser que para nadie más esto sea importante, pero para el Señor esto tiene una importancia muy fuerte, muy alta. Bueno, entonces dice el versículo número 7. Aquí nos vamos a detener en este versículo 7 porque hay algunos aspectos que quiero yo resaltar a ustedes y que ha sido casi que exclusivo para ciertos grupos en algunas iglesias, pero muy pocos grupos. Entonces yo me quiero detener en este versículo 7 para explicarles algunas de esas cosas y así vamos a ir declarándoles unas verdades tremendas que están en la Biblia. Te dice el versículo 7, después llamó a los 12, después de lo que estamos viendo. Llamó a los 12, o sea, después de estar en Nazaret y que él es rechazado, ahí los llamó. Y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mire bien esto, óigalo. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿A quiénes? A los apóstoles. Quiere decir que si el Señor no les hubiera dado la autoridad, ellos no hubieran tenido ninguna experiencia de expulsar demonios. Pero aquí dice que les dio autoridad. Y son aspectos bien interesantes para el día de hoy en la iglesia. Y lo vamos a comentar. Pero veamos, ¿por qué los envió de dos en dos? Hay algunas razones por las cuales él los envió de dos en dos. Si vemos lo que ha pasado en Nazaret, el fracaso, el aparente fracaso en Nazaret, Jesús intensificó sus esfuerzos evangelizadores. O sea, que lo hayan sacado de Nazaret no limitó a Jesús a continuar
con el proyecto, con su obra. Dice, y después envió a sus discípulos en una gira misionera. La incredulidad de la gente de Nazaret no podía impedir que Jesús siguiera anunciando el reino de Dios. Eso no lo iba a detener al Señor. La gente de Nazaret se la perdió, pero mucha gente se benefició. Tomemos nota de esto y no nos paralicemos por la actitud negativa del mundo frente al mensaje del evangelio y de las críticas destructivas de los apóstatas. Esto es algo que está causando tanto daño dentro de las iglesias, porque el problema no viene de fuera de las iglesias. El problema está dentro de las iglesias, de personas que son apóstatas y que se dedican a hacer críticas destructivas de los líderes. Siempre hay personas que están esperando el mensaje de salvación, aunque hay apóstatas que están tratando de destruir la expansión del reino de Dios. Siempre van a haber personas que están interesadas en el mensaje de salvación. Entonces, ¿cuál era el propósito de enviar a los 12 a predicar? Primero, era extender el reino. Segundo, para que los apóstoles ganaran experiencia. Y tercero, especialmente para que aprendieran a confiar en el Maestro, en Jesús. Por lo menos esos tres propósitos eran por los cuales el Señor envió a los 12 a predicar. Los mandó. Quiere decir que Él no iba con ellos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El Señor mandó a los 12 y los mandó de 2 en 2, pero Él no iba con ellos para que ellos tuvieran estas tres experiencias, estos propósitos. Este tipo de entrenamiento tendría que prepararles para el día cuando el Señor, una vez finalizada la obra de la cruz, regresara al cielo y ya no estuviera presente en medio de ellos. Como siempre, el llamamiento al servicio procede del Señor mismo. Él es el que llama. Ahora veamos por qué los mandó de 2 en 2. Si nos vamos al libro de Eclesiastés, al capítulo 4, versículos 9, del 9 al 12, dice el escritor, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo. Aquí hay un lamento, miren, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ok, el Señor está haciendo uso de pasajes como Eclesiastés 4, del 9 al 12, porque estamos viendo por qué los envió de 2 en 2. Las razones de enviarlos por parejas también serían porque eso permitiría la comunión fraternal entre ellos. Debe de haber una comunión fraternal entre aquellos servidores del Señor. También serviría de mutuo socorro ante las adversidades. Y recordemos que en esa época la iglesia iba a pasar por la persecución que se dio. Entonces, a ellos les iba a servir mucho este entrenamiento. Tercero, porque podrían aconsejarse mutuamente ante las dificultades. Cuarto, porque recibirían ayuda y aliento el uno del otro. No crítica destructiva, sino que ayuda y aliento el uno del otro. Y por último, según la ley, serían testigos válidos al ser al menos 2, porque uno solo no, el testimonio de uno solo no iba a tener valor, entonces tenían que ir de 2 en 2. Si vemos algunos ejemplos de este principio, encontramos a Pedro y a Juan, a Pablo y a Bernabé,
encontramos a Pablo y a Silas, encontramos a Bernabé y Marcos. Y así podríamos seguir viendo pasajes en la Biblia que siempre estaban por parejas, porque habían recibido la instrucción de cómo hacer el trabajo del evangelismo. Ahora aquí cuando dice, les dio autoridad. La pregunta aquí es, ¿trata Dios con los hombres de la misma manera siempre? No, ¿verdad? La respuesta es no. No trata Dios con los hombres de la misma manera siempre. Por ejemplo, hoy en día en la iglesia no ofrecemos sacrificios de animales como en el Antiguo Testamento. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Porque Dios ha cambiado? No. De ninguna manera. Dios no ha cambiado. Algunos dicen que Dios cambia, pero no es que Dios cambie. Él en su naturaleza, Él no cambia. Entonces, Dios no ha cambiado, pero su trato con los hombres, sí. Y por eso es que estudiamos las dispensaciones, estudiamos los diferentes pactos, porque Dios cambia la forma de tratar con el hombre, porque el hombre siempre ha fracasado en el cumplimiento de los pactos y no han sabido salir adelante en las diferentes dispensaciones. Entonces nos trata, en esto de que Dios no ha cambiado, nos trata a base de la obra de Cristo en la cruz, hoy en la dispensación en que estamos. Con las señales en la Biblia es igual. Bueno, esto que Él les dio autoridad, les dio poder, los facultó para hacer ¿qué? Señales. Dice, Dios no ha cambiado, pero su trato con los hombres sí ha cambiado. Si vemos grandes señales y prodigios en libros como el Éxodo, en Mateo o en todos los evangelios y en el libro de los Hechos, ¿quiere decir que las mismas manifestaciones milagrosas son para los cristianos en la iglesia de hoy? Si ustedes me mencionan del Antiguo Testamento, ¿quién, además de Moisés, quién hizo las mismas señales que hizo Moisés? Abrir el mar rojo, hacer que saliera agua de la roca, que cayera maná del cielo, que cayeran codornices, que el río Jordán se abriera. ¿Quién más lo hizo? ¿Hubo algún judío que lo haya hecho? ¿Algún israelita? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el Señor fue específico en decirle a Moisés, a él le dio autoridad y le dijo que hiciera esas manifestaciones de poder. Pero nadie más ni siquiera se atrevió a hacer lo que Moisés había hecho. ¿Por qué la iglesia tiene que asumir una postura que no le corresponde? Estamos ciertos que Dios hace milagros. Él ha hecho milagros en el pasado y todavía hace milagros en nuestros días. Él, Dios. Las señales existen, ¿para qué? Para confirmar el nuevo mensaje que Dios está enviando a su pueblo, a Israel. Las señales es para confirmar el nuevo mensaje que Dios está enviando a su pueblo, a Israel, no a los gentiles, a través de un nuevo mensajero. El primer mensajero fue Moisés. El problema es que hay gente en la iglesia aplicando a los cristianos lo que Dios no les escribió y que solo se lo dio a los judíos. Aquí póngame atención porque esto es bien serio, esto es bien delicado. Si no entendemos esto, vamos a seguir en el mismo error, cometiendo los mismos errores. Fíjese que Pedro, en la segunda carta, en capítulo 3, versículo 15 y 16, dice, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras,
para su propia perdición. Palabras de Pedro con relación a muchos de las palabras de Pablo, de las revelaciones que Pablo tuvo. Y Pedro está diciendo que son difíciles de entender. Pero dice que también que los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces, ¿cuál es el problema? Si vemos a Moisés, en el caso de Moisés, cuando el Señor comisiona a Moisés para ir con Faraón, para decirle que deje salir a su pueblo, Moisés le respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Eso está en Éxodo 4:1. Este primer pasaje, esto que estamos viendo aquí, es la primera vez que el Señor manda a Moisés, no con Faraón, sino que con el pueblo de Israel, porque luego va a ir con Faraón. Pero primero va a ir con el pueblo de Israel que está esclavizado. Le dice Dios, he aquí que ellos, le dice Moisés a Dios, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Esto tiene mucho que ver con relación a la iglesia. El problema entonces es que Moisés ha notado efectivamente es que los judíos no creerían que ni el mensaje ni el mensajero sean de Dios. El mensajero era él. El mensaje era el que Dios le iba a dar a Moisés, primero para ellos. Y como no iban a creer, entonces el Señor lo va a facultar para hacer ciertas y determinadas señales para que los judíos crean, para continuar con el plan que el Señor tenía para ellos. Entonces, el propósito de las señales de confirmación, porque esas son señales de confirmación, son para confirmar que el mensaje y el mensajero que Dios está enviando a Israel son realmente de él. Aquí solo estamos viendo la parte de Moisés, pero vamos a seguir viendo ese mismo mensaje, cómo se ha difundido y se ha usado por Dios en el correr del tiempo. Dios está enviando a Moisés con un mensaje para Israel, clarísimo. Israel es el pueblo de Dios, su pueblo escogido que está en esclavitud en Egipto. Y él respondió, Dios le responde a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Y mire lo que dice aquí en rojo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3:12. Entonces, Dios está enviando un mensaje nuevo. El mensaje de un nuevo pacto. Un mensaje nuevo de la dispensación de la ley. Está mandando ese mensaje. Y se lo está mandando a Israel a través de un nuevo mensajero, que en este caso es Moisés, Éxodo 4:2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él estaba hablando que le iba a dar una señal, ¿verdad? Dice, y esto te será por señal. Entonces le pregunta el Señor a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y era lo que él tenía en la mano. Y el Señor le dice, échala al suelo. Y él tiró la vara. Inmediatamente la vara se convirtió en una serpiente. Y Moisés se asustó y se retiró, obviamente, porque una serpiente grande. Luego le dice, tómala por la cola. Y me imagino a Moisés temeroso porque era una serpiente. Moisés no estaba acostumbrado a tomar serpientes. La tomó por la cola. ¿Y qué pasó? La serpiente se volvió a convertir en una vara. Mire qué milagro. Qué señal. A Moisés. Luego le dice, mete tu mano en tu seno. Y él mete su mano en su seno. Ahora saca la mano. Y sale la mano leprosa. Y Moisés se asusta al ver su mano leprosa.
Y le dice Dios, mete de nuevo tu mano en tu seno, la vuelve a meter y le dice, sácala. Y cuando la saca, la mano estaba sana. O sea, el Señor le estaba dando señales a Moisés. Primero, para que Moisés entendiera que quien le estaba apareciendo y le estaba ordenando era él, el Señor, Dios, para que no le quedara ninguna duda y que pudiera ir con toda la responsabilidad que el Señor le estaba dando a cumplir con esa encomienda que el Señor le estaba dando. Éxodo 4:5 dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, las señales en la Biblia son para confirmar el nuevo mensaje de Dios a través de un nuevo mensajero de Dios delante del pueblo escogido de Dios, Israel. Entonces, podemos decir que la sanidad como una señal es únicamente para Israel. No es para los gentiles, para Israel. Que el Señor haya hecho milagros en gentiles no fue para que los gentiles se convirtieran, era para que su pueblo Israel creyera que Dios estaba mandando a un mensajero con un nuevo mensaje, tal como se ve en Marcos 16, 17 y 18, y lo vamos a ver. Las señales que Cristo, el segundo mensajero, el primero Moisés, ahora cambia y ahora está mandando un nuevo mensajero con un nuevo mensaje. Las señales que Cristo hizo servían para confirmar el nuevo mensaje de Dios a través del nuevo mensajero de Dios, el Mesías, delante del pueblo escogido de Dios, Israel. Nuevamente es el pueblo de Dios, es Israel, no es para los gentiles. Ahora cambió de mensajero, ahora es el Mesías. Y las señales son diferentes y son siempre para su pueblo, para Israel. Y es que Moisés había escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, diciendo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ya estaba profetizado que el Mesías iba a venir como el profeta de Deuteronomio 18:15. Y dice, entonces, profeta también dice Deuteronomio 18:18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, o sea, de Israel, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿A quién? A Israel. Luego del Señor, cuando él es llevado a la cruz y resucita y se va al cielo, entonces deja comisionados a otros mensajeros. ¿Quiénes son esos mensajeros? Son los 12 que envió Jesús, los 12 apóstoles. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje es para la casa de Israel. Las señales son para la casa de Israel, no para la iglesia. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hablando el Señor en Mateo 15:24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dice a los gentiles, es a Israel. Con todo, dice Pablo en 2 Corintios 12:12. Este es importante en este versículo. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Hoy en día tenemos muchos líderes en diferentes congregaciones que se hacen llamar apóstoles. Si ellos son apóstoles de veras,
tendrían que hacer las señales de apóstol, no una señal. Por lo menos tienen que hacer 5 señales y en todas se tiene que cumplir las señales. Porque si no se cumplen esas señales, el tal llamado apóstol es un farsante que solo se está aprovechando y está tomando algunos títulos de la Biblia para hacerse pasar como un apóstol. Primero, que los apóstoles y los profetas edificaron sobre el fundamento, sobre la piedra principal que es Cristo. Sobre ese fundamento ellos edificaron. Y nosotros tenemos que edificar sobre lo que edificaron los profetas. Pero ya todo el canon bíblico está cerrado con el apóstol Pablo. Ya no hay más profetas. Y si hubieran profetas, tienen que hacer estas señales de apóstol. No una, no 2, las 5 señales. Y de eso no tenemos ni un solo hombre hoy en día que se llame apóstol que haya dado esas manifestaciones de ese poder. Entonces, si comprendemos bien y leemos detenidamente la escritura, veamos qué dijo el Señor en Marcos 16, 14 en adelante. Y miremos a quién le está hablando. Dice en el versículo 14, finalmente, no dice al principio, finalmente se apareció a los 11 mismos. Les va a hablar a los 11 apóstoles, porque a Judas no existía. Se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Incredulidad de los 11. Y no solo incredulidad, sino que dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Le reprochó a los 11. Les dijo a los 11 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los incrédulos eran ellos. Aquí lo dice. Les reprochó su incredulidad. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, de los 11, no de todo el mundo. Por eso les dijo que él había venido por las ovejas perdidas, que había venido por el pueblo de Israel, no por los gentiles. Y estas señales seguirán a los que creen, de los 11 apóstoles. En mi nombre echarán fuera demonios. 1. Hablarán nuevas lenguas. 2. Tomarán en las manos serpientes. 3. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. 4. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 5. 5 señales de los apóstoles, no de la iglesia. Fue dado a los 11 mismos, dice. Y luego a Pablo, obviamente, y Pablo tiene un trato preferencial separado a los 11. Pero aquí estamos viendo que esa autoridad que el Señor le dio a los apóstoles no es para la iglesia. Se las dio a los 11 discípulos y eran señales para los judíos, para su pueblo, no para los gentiles. Y les mandó, ¿a quién? A los 11 que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Solamente eso tenían que llevar. No debían llevar ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Solo bordón. No tenían que llevar nada. ¿Qué está haciendo el Señor aquí con los discípulos? ¿Los está exponiendo a morir de hambre? ¿Los está exponiendo a pasar una crisis muy severa que no puedan cumplir con el mandato? ¿Por qué solo tienen que llevar bordón? Bueno, ellos iban a caminar por los caminos de Israel, por muchos valles, por muchos montes, y tenían que llevar solo esto para librarse de los lobos, para ahuyentarlos.
pero no tienen que llevar alforja donde deben provisiones, no pueden llevar pan ni dinero en el cinto. Vamos a ver más al respecto de esto. Los discípulos de Jesús no debían de llevar provisiones para el camino, sino confiar en Dios para todo. Es lo que llamamos vivir por fe. Pero también podemos ver que esta sencillez contrasta con el lujo y lo costoso de los viajes de muchos líderes religiosos modernos que pretenden ir en el nombre de Cristo. Por ejemplo, en julio de 2006, el Papa Benedicto XVI, vea esto, estuvo 26 horas, no días, 26 horas en Valencia, España. Y al día de hoy todavía se desconoce cuántos millones de euros gastó. No hubo un reporte así que fuera dado a la iglesia. O sea, en este caso, la Generalitat Valenciana en su viaje relámpago. Ellos no dieron un reporte de cuánto gastó Benedicto XVI en 26 horas de un viaje que hizo a Valencia. Bueno, se calcula que él gastó alrededor de 60 millones de euros en 26 horas. Quiere decir que se gastó 2.300.000 euros por hora. ¿En dónde gastó semejante cantidad? Ahora el Señor está mandando a los discípulos sin alforja, sin pan, sin nada, solo con un bordón. ¿Acaso no contrasta eso con lo que hoy en día estamos viendo? Pero no es menos escandaloso el lujo y la ostentación de algunos famosos telepredicadores evangélicos que gustan de viajar en aviones privados, desplazarse en limusinas y ocupar las habitaciones más caras de los hoteles. Nada que ver con la instrucción bíblica, lo que el Señor le hizo con sus apóstoles, los verdaderos apóstoles, no digamos estos farsantes que tenemos el día de hoy. Son las 8, nos vamos a quedar hasta aquí, nos tocaría el versículo 9. Nos quedamos hasta aquí y dejamos tiempo para preguntas. Pueden encender sus micrófonos. Si tienen preguntas o tienen comentarios o aportes.